Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Controversial acuerdo en España. La izquierda promete amnistía para líderes separatistas catalanes condenados por la justicia a cambio de votos para lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez. En Venezuela, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de anular las elecciones primarias, Estados Unidos advierte al dictador Nicolás Maduro que las sanciones regresarán si no cumple con los acuerdos. Los presidentes izquierdistas de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, decidieron llamar a consulta a sus embajadores en Israel tras los conflictos en Gaza. El director del FBI, Christopher Wray, advierte sobre el elevado riesgo de ataques terroristas en Estados Unidos por el conflicto en Medio Oriente. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues la tensa situación política en Venezuela ha llevado a una escalada en las relaciones internacionales. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha enviado un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro. El reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que suspendió los resultados de las primarias opositoras, ha desencadenado esta advertencia. Se teme que estas acciones socaven los esfuerzos de la oposición por enfrentar a la dictadura chavista. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha advertido al dictador venezolano Nicolás Maduro sobre la reimposición de sanciones si no cumple con los acuerdos establecidos con la oposición. Blinken aseguró que no van a tener carta blanca para actuar en contradicción con los compromisos asumidos, aludiendo a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender los resultados de las primarias opositoras, donde María Corina Machado se alzó victoriosa con un contundente 92% de los votos. Este movimiento del tribunal, visto como una extensión del régimen de Maduro, ha avivado las tensiones políticas. Maduro y su administración han cuestionado la legitimidad del proceso, alegando que la oposición infló las cifras. El senador republicano, Marco Rubio, intervino instando al gobierno de Biden a reconsiderar el alivio de sanciones otorgado a Venezuela después de los recientes eventos. Rubio, en una publicación en la red social X, denunció las acciones del narcorrégimen criminal de Maduro y su intento de menospreciar el éxito de Machado. Tras intensas negociaciones en Barbados a mediados de octubre, se acordó que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo en el 2024 con supervisión internacional. Como incentivo, Estados Unidos levantó sanciones temporales al petróleo, gas y oro de Venezuela. Pero Blinken recuerda que estos alivios podrían ser revocados si Maduro no cumple con su parte. Estos acuerdos fueron criticados por Marco Rubio y vistos con desconfianza por María Corina Machado. Las exigencias de Washington incluyen el respeto a los acuerdos, la liberación de presos políticos y la definición de un calendario electoral claro. No obstante, el régimen chavista no da señales de ir en dirección a la democracia. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha suspendido los resultados de las elecciones primarias opositoras, la ganadora de estos comicios, María Corina Machado, reiteró que postulará como candidata presidencial y que vencerá al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Machado afirmó que el régimen chavista intentó disminuir su apoyo en las primarias mediante la amenaza de su inhabilitación política, pero los resultados mostraron lo contrario. Asimismo, reconoció que el camino hacia sus objetivos no será fácil, pero es esencial para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela y restablecer la estabilidad. Por otro lado, Machado considera que el gobierno de Nicolás Maduro atraviesa su peor momento debido a la disminución de su base de apoyo y de su capacidad de represión, ya que muchas personas han emigrado en busca de una mejor calidad de vida. Para la lideresa de Vente Venezuela, las acciones del Tribunal Supremo de Justicia en su contra tras las primarias eran previsibles, ya que representan una derrota contundente para el gobierno. A pesar de los obstáculos, pidió que la población venezolana la continúe apoyando en sus acciones por ponerle fin a la dictadura chavista. Y la reciente crisis de abastecimiento de combustible en Argentina ha generado preocupación y descontento en la población. Esta situación arroja una nueva sombra de duda sobre la eficiencia de la gestión económica en el país, encabezada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. La abrupta subida de precios de los combustibles, que han aumentado un 74% en lo que va del año, en medio de una inflación acumulada del 120%, ha ejercido una presión adicional sobre los ciudadanos ya afectados por la crisis económica.
La negativa de Massa a autorizar aumentos más significativos en los precios de los combustibles plantea interrogantes sobre su comprensión de las necesidades de la industria petrolera y del equilibrio necesario entre los intereses empresariales y la capacidad adquisitiva de los argentinos. Las implicaciones de esta crisis son significativas. La programación de una parada de la planta de las refinerías de YPF, la empresa estatal que representa una parte significativa del mercado, también ha tenido un impacto negativo en el abastecimiento. Además, la falta de dólares del Banco Central ha retrasado la importación de componentes claves para la producción. La falta de una respuesta eficaz por parte del gobierno afecta especialmente a los más vulnerables y es una muestra más del manejo del oficialismo, que es representado por Sergio Massa, quien competirá por la presidencia contra Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones el domingo 19 de noviembre. En España, un acuerdo político entre el PSOE y ERC está causando controversia al prometer una amnistía que beneficiará a líderes separatistas condenados por la justicia. Este pacto, que busca asegurar el apoyo necesario para que Pedro Sánchez permanezca en el poder, plantea la preocupación de otorgar perdón a personas enfrentando cargos por delitos graves, incluyendo terrorismo. La medida despierta interrogantes sobre la justicia y la impunidad en el sistema legal español. En España, la izquierda ha realizado un controvertido acuerdo que promete promover una amnistía a favor de líderes separatistas condenados por la justicia. Este pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y la Esquerra Republicana de Cataluña busca conseguir los votos para que Pedro Sánchez permanezca en el poder a cambio de una amnistía que incluirá otorgar perdón a personas que enfrentan cargos por delitos graves como el terrorismo. Esto plantea preguntas sobre la justicia y la impunidad en el sistema legal español. Este pacto se produce tras la reunión del PSOE con el líder independentista Carles Puigdemont, lo que ha suscitado preocupación en el ámbito republicano. Existe la duda sobre si la medida de gracia alcanzará o no a Marta Rovira, quien se encuentra refugiada en Suiza y está relacionada con Tsunami Democratic. El hecho de que el acuerdo se haya producido tan rápidamente, después de la reunión entre el líder separatista catalán y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para acordar la investidura a favor de Pedro Sánchez, genera suspicacias. Por otro lado, la situación de Marta Rovira, quien se cree que podría quedar excluida de la amnistía, ha generado aún más preocupación. La Esquerra Republicana de Cataluña insiste en que la amnistía no debe dejar a nadie atrás, lo que sugiere que esta cuestión fue discutida en la conversación entre Sánchez y Aragonés. Ante esta situación, el Partido Popular considera este acuerdo como una rendición y una falta de respeto a la Constitución española. Aseguran que Sánchez ha cedido a las demandas independentistas en favor de mantenerse en el poder. Para el PP, el acuerdo es una amenaza a la dignidad de los españoles. Por último, quedan dudas también sobre la normalización de interferir en el rol de la justicia a cambio de votos. En nuestro bloque, el editorial, con el economista Daniel Lacalle, se abordará el acuerdo de la amnistía que ha logrado el socialista Pedro Sánchez con la Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los grupos independentistas catalanes, a cambio de que le otorguen votos para la investidura en España. El especialista agrega que este pacto es inconstitucional y que se está rompiendo el Estado de Derecho. Pedro Sánchez, el líder del PSOE, no ganó las elecciones en España. Quedó segundo y la suma con la coalición llamada Sumar de ultraizquierda no da suficientes votos ni escaños para llegar a conformar gobierno. Tras la investidura fallida de Feijóo del Partido Popular, el gobierno en funciones se ha puesto en marcha para llevar a cabo negociaciones con Junts per Catalunya, que es el partido que el propio Pedro Sánchez llamaba xenófobo y además inconstitucional en cuanto a sus exigencias tanto de un referéndum de autodeterminación como de una amnistía a los procesados por llevar a cabo un golpe de Estado.
Ahora, como no le sumaban los números, no le daban los números para llegar a conformar gobierno, ha tenido que acceder a las exigencias de aquellos a los que llamaban xenófobos anticonstitucionales y ha acordado una ley de amnistía con Esquerra Republicana de Cataluña, otro de los partidos independentistas de Cataluña. El primer problema de la amnistía es, por supuesto, que al llevar a cabo esta ley lo que se hace es destruir el Estado de Derecho, ir completamente en contra de lo que han mostrado los jueces y lo que han mostrado también las autoridades de Europa. No solamente es eso, sino que además la amnistía, debemos recordar, es eliminar el delito por el que se les persigue a estas personas. Ese delito no solamente es el de haber intentado hacer un referéndum de autodeterminación, como repiten con tanta regularidad los independentistas, no. La razón por la que están procesados y algunos fugados es por malversación de fondos públicos, por utilizar las instituciones del Estado. Recordemos que los miembros de la Generalitat, del Gobierno de Cataluña, son los representantes del Estado en Cataluña. Y, por supuesto, el haber hecho un subterfugio de todas las leyes para subvertir el orden constitucional. Esta ley de amnistía que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno tiene un solo objetivo: mantenerse en el gobierno, y por interés personal es la razón por la que la acepta, cuando una semana antes de las elecciones de España decía que bajo ningún concepto iba a haber amnistía y referéndum de autodeterminación por convicción personal y porque es anticonstitucional. Hasta 12 miembros del gobierno y líderes del Partido Socialista decían en la semana o 2 semanas antes a las elecciones de julio que la amnistía era anticonstitucional y que eso no se podía permitir, que era una línea roja inaceptable. Y ahora la han aceptado, y la han aceptado por interés personal de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Se trata, por lo tanto, de la destrucción del Estado de Derecho. El gobierno y el presidente del gobierno se ponen como los que deciden qué es legal o qué es ilegal por encima de los contrapesos de la ley y de todo aquello que tiene que ver con un Estado de Derecho, con instituciones independientes. Destruye completamente el argumentario de la Constitución. Pone a las instituciones al servicio del gobierno para los intereses del gobierno electorales. Y además lo que hace es que destruye completamente la capacidad del Estado de defenderse ante ataques no similares, sino cualquier otro tipo de ataques por parte de los que quieran destruir España, romper las instituciones y, por supuesto, robar dinero público. Es una auténtica aberración. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. De vuelta para contarles que la decisión de Colombia y Chile de llamar a consulta a sus embajadores en Israel refleja la postura crítica de ambos países hacia Israel. El presidente colombiano Gustavo Petro, conocido por su supuesto enfoque de negociación de paz con grupos violentos en Colombia, ha rechazado tener representación en Israel. Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile y aliado político de Petro, también ha manifestado su desaprobación hacia Israel, alegando violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, aunque sin mención alguna de los actos terroristas de Hamás contra el pueblo israelí. Rechazando su respaldo a Israel, tanto Colombia como Chile decidieron llamar a consulta a sus embajadores en Israel.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, conocido por su postura crítica hacia Israel y su inclinación hacia líderes con cuestionados derechos humanos, expresó en X su negativa a tener una representación en Israel. Cabe recordar que Petro se había reunido con el embajador israelí en Colombia, Gali Dagan, el pasado 19 de octubre para discutir la situación en Gaza. Este acto corresponde con la posición política de Gustavo Petro, quien tiene como una de sus principales políticas el negociar una supuesta paz con grupos beligerantes violentos en Colombia. Por otro lado, Gabriel Boric, presidente de Chile y aliado político de Petro, también ha mostrado en repetidas ocasiones su desaprobación hacia Israel. Boric ha declarado que su país ha decidido llamar a consulta a su embajador debido a lo que describió como violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza. En los últimos meses, la posición del discurso de Boric se ha acercado más a la del bloque del socialismo del siglo XXI, condenando, por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, a pesar de que se trata de una dictadura chavista. Así, ambos presidentes toman una posición sobre Israel que responde a los intereses de la izquierda a nivel internacional. La Cancillería chilena, por su parte, condenó las operaciones militares de Israel en Gaza, pero no mencionó el reciente ataque de Hamás. La respuesta de Israel se dio tras un devastador ataque terrorista de Hamás que dejó a más de 1.400 muertos y a más de 200 secuestrados. Sin embargo, la respuesta de las dos naciones sudamericanas ante la situación han suscitado controversia en el ámbito internacional. Esto porque no consideran que uno de los objetivos de Hamás, calificado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, implica la erradicación de Israel. Hasta ahora, la Cancillería de Colombia no ha emitido una declaración oficial sobre la situación. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela, esperando ver cómo se desarrollarán los próximos eventos en este conflicto que parece no tener fin. El director del FBI, Christopher Wray, ha puesto en alerta al país ante la creciente amenaza de ataques terroristas en los Estados Unidos, vinculados al conflicto entre Israel y Hamás. Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, Wray subrayó la preocupación por la influencia de Hamás en extremistas, así como por el aumento de tensiones en comunidades judías y musulmanas en suelo estadounidense. El director del FBI, Christopher Wray, advirtió sobre un elevado riesgo de ataques terroristas en Estados Unidos debido al conflicto entre Israel y Hamás. El escenario tensionado en Medio Oriente podría tener repercusiones en territorio estadounidense, inspirando a extremistas a actuar contra comunidades específicas. Wray comentó al Comité de Seguridad Nacional del Senado que las acciones de Hamás podrían inspirar a extremistas como no lo hemos visto desde el auge del Estado Islámico. Además, no descartó la posibilidad de que Hamás u otras organizaciones terroristas busquen aprovechar la situación actual para perpetrar ataques en suelo norteamericano. Las comunidades judía y musulmana en Estados Unidos son consideradas las más vulnerables. Aunque ambas han sido blanco de amenazas, la comunidad judía ha enfrentado recientemente más ataques. Wray expresó preocupación por el surgimiento de extremistas, ya sean inspirados por organizaciones extranjeras o radicales locales, que podrían atacar a estas comunidades. El FBI está tomando seriamente esas amenazas, como se evidencian en recientes detenciones, entre ellas un hombre en Houston acusado de conspirar para construir bombas con intenciones de matar judíos y un apuñalamiento en Illinois, investigado como un crimen de odio que resultó en la muerte de un niño musulmán. Además de Hamás, Wray indicó que Al-Qaeda ha intensificado su retórica contra Estados Unidos y el Estado Islámico ha instigado ataques contra comunidades judías en Estados Unidos y Europa. Grupos respaldados por Irán, como Hezbollah, también han amenazado con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente. El reciente ataque del grupo terrorista Hamás a Israel, que dejó más de 1.400 fallecidos y más de 200 secuestrados, generó una respuesta firme de Israel que busca erradicar al grupo terrorista. El conflicto ha generado una ola de respuestas a nivel internacional y de protestas y actos antisemitas que han encendido las alertas. La revelación de ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes hutíes en Yemen contra Israel, junto con su apoyo a Hamás en la Franja de Gaza, agrega una dimensión significativa a la situación en Oriente Medio. Esto destaca el creciente papel de los hutíes respaldados por Irán en el panorama regional y aumenta el riesgo de un escalamiento del conflicto. La capacidad de los hutíes para llevar a cabo estos ataques y la posibilidad de una mayor cooperación con otras facciones hostiles plantean preocupaciones significativas para la seguridad en la zona y las relaciones internacionales.
Los rebeldes hutíes en Yemen anunciaron por primera vez ataques con misiles y drones contra Israel, acercando a su principal patrocinador, Irán, al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, lo que intensifica el riesgo de un conflicto regional. Aunque se sospechaba que los hutíes habían realizado un ataque contra Israel a principios de este mes, el martes confirmaron haber llevado a cabo 3 ataques, aunque no precisaron detalles sobre los mismos. Israel afirmó que sus jets y el sistema de defensa de misiles Arrow interceptaron 2 oleadas de fuego entrantes dirigidas hacia el puerto clave de Eilat en el Mar Rojo. Estos eventos son relevantes porque marcan un uso raro del sistema Arrow de Israel, diseñado para interceptar misiles balísticos a larga distancia en el espacio, y demuestran la creciente capacidad de los hutíes, financiados por Irán. El brigadier general y portavoz militar de los hutíes confirmó en una declaración televisada la intención de continuar con más ataques hasta que cese la ofensiva israelí, en apoyo a Hamás. Esta creciente amenaza desde Yemen preocupa a Israel, ya que podría verse abrumado si Hezbollah, Hamás y otros actores lanzan simultáneamente misiles masivos. Si bien Irán ha negado reiteradamente dotar de armas a los hutíes, expertos independientes y la ONU han identificado componentes de material bélico provenientes de Irán. Con la escalada de tensiones, la misión iraní ante la ONU advirtió que las milicias aliadas como los hutíes podrían expandir sus operaciones contra Israel, intentando amenazar a Estados Unidos para detener la ofensiva de Israel contra Hamás. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.